En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Dios Padre bueno, Padre amado, Padre Todopoderoso, te damos gracias por este día, te damos gracias por congregarnos como hermanos y hermanas ante ti. Te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Te queremos implorar por nuestros hermanos que han sido afectados por estos huracanes en Centroamérica, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo, que estés con ellos, acompañándolos, confortándolos. Te pedimos también en este momento para nosotros que envíes tu Espíritu Santo también, para que seas tú el que nos ayudes a entender lo que el profesor Juan Carlos nos va a mostrar en el día de hoy. Imploramos que envíe tu Espíritu Santo sobre él para que lo ilumines en todas las cosas que nos va a enseñar en el día de hoy. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Padre, Amén. y Espíritu Santo. Amén. Entonces usted me comparte la pantalla. Ok, ya usted es el presentador, discúlpame. Ahí está. Voy a poner la pantalla completa. El encuentro de esta noche, buenas noches a todos. Me da mucho gusto poder volver a estar con ustedes una noche más, siempre recordando que donde hay dos o tres reunidos en nombre de Dios, ahí está Él en medio de ellos. Por tanto, Jesús, su Espíritu Santo está esta noche aquí con nosotros, como bien lo invocaba nuestro hermano diácono Héctor. El encuentro de esta noche es muy bonito, muy interesante, porque vamos a trabajar dos de los sacramentos de la iniciación cristiana. Vamos a trabajar el bautismo y también vamos a trabajar la confirmación. Esta sería la segunda sección. Estamos trabajando los sacramentos de la iniciación, como les decía, y el artículo 1, tomo los números del catecismo, los mismos números que ellos le ponen, para que a ustedes les sea fácil seguir en algún momento después, buscar algo. El artículo 1, que es el sacramento del bautismo, ahí están los números de qué número a qué número explican este sacramento, y el artículo 2, el sacramento de la confirmación, igual con los números. Algo sumamente importante y que a mí me gusta mucho recalcar, sobre todo cuando hago bautismo de niños, y es que los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. Esto es sumamente importante, porque nuestros hermanos separados muchas veces nos preguntan cosas, y cuándo eso aparece en la Biblia y dónde estaba, y empiezan a querer como que modificar y que el rito que ellos tengan, ya sea
hermanos separados, le digo yo a todos los que no son católicos. No, ahí entra el saco grande, ¿no? Y entonces es muy importante nosotros estar seguros, no solamente conocer, sino estar seguros que estos sacramentos fueron instituidos por Cristo como una ayuda espiritual. Son 7 que todos los conocemos: el bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y el matrimonio. Y estos sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Desde el nacimiento, desde el nacimiento, crecimiento, curación y la misión de la vida de fe de los cristianos. O sea, hay una semejanza, una analogía entre los sacramentos y la vida de la persona humana, desde su nacimiento hasta el paso a la vida eterna. Esto lo anotó así, de esta manera, Santo Tomás de Aquino. El catecismo, como ustedes han visto, toma mucho de los padres de la iglesia, de estos santos que llevaron a lápiz y papel, ¿no?, sus ideas, sus mensajes, su interpretación en este caso, de los sacramentos, pero de su vida como iglesia. Siguiendo esta analogía, los 3 primeros, esta analogía de los sacramentos y la vida de la persona humana, estos 3 primeros son de la iniciación. Después vienen los sacramentos de la curación, que los vamos a ver más adelante en el capítulo 2. Y después vamos a ver los sacramentos que están al servicio de la comunidad y la misión de los fieles, que lo vamos a ver en el capítulo 3, ya esto será en diciembre. Ciertamente este orden no es el único posible, pero permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual cada uno tiene su lugar vital. Todos son sumamente importantes. Comenzamos por el bautismo, por supuesto. Ese es el inicio. Y después siguen todos los demás. En este organismo, aunque todos son importantes, la Eucaristía ocupa el lugar único, privilegiado primero, y es el sacramento de los sacramentos. Todos los demás sacramentos están ordenados a este. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es la presencia de Cristo aquí con nosotros. Y entonces todos los demás sacramentos están ordenados a precisamente unirnos más a Cristo. Por eso Santo Tomás dice esto: el sacramento de los sacramentos ocupa un lugar especial dentro de los 7. No es lógico que se comience por él, porque lo lógico es que nosotros comencemos por el bautismo, que es el sacramento de los sacramentos. Ahí vemos unas imágenes de los 3 sacramentos: bautismo, confirmación y primera comunión, sacramento de la Eucaristía. Le voy a pedir a alguien, por favor, que me lea este numeral 1212, una voluntaria o voluntario. Con su permiso, profesor. Adelante, Hilda, como mucho gusto. Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda vida cristiana. La participación en la naturaleza divina, que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo, tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y, finalmente, son alimentados en la Eucaristía
con el manjar de la vida eterna. Y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Muchas gracias. Fíjense que aquí de nuevo, ¿sí? Que aquí de nuevo vuelve otra vez a hablar de la analogía de la vida de los sacramentos con la vida de la persona humana. O sea, nosotros con los sacramentos nos fortalecemos en esta gracia, en esta unión con Cristo, ¿no? Cada sacramento lo que busca es eso, fortalecernos con esta unión con Cristo para recibir la gracia y avanzar hacia la plenitud de la vida, para poder decir, como decía el padre del video que les envié, ¿no? Del video que les envié, ese sacerdote de mi parroquia allá en Cuba, ¿no? Que les envié, que decía, yo existo, yo existiré. O sea, yo voy a seguir existiendo. Esto es sumamente importante. Yo existo, yo no muero, yo no termino en un hueco de un cementerio. Yo no termino allí. Allí está el cuerpo, pero yo no. Mi existencia, creada por Dios, mi alma, sigue viva. No muere, es inmortal, porque nosotros somos personas humanas y divinas. Somos personas humanas y divinas, y por eso este numeral termina y avanzan la persona con los sacramentos hacia la perfección del amor, hacia ese amor al que nos llama Dios para estar con Él. Bien, comenzamos por el bautismo. El bautismo es el fundamento de toda la vida, el pórtico de la vida en el Espíritu. El pórtico quiere decir la puerta. El bautismo nos abre la puerta, y la puerta que abre después para también a los otros sacramentos. ¿Y cuáles son? Comenzamos a ver aquí qué es lo que provoca el bautismo. Primero, somos liberados de todo pecado, incluyendo el pecado original que ya habíamos visto, que nosotros no hemos cometido ningún pecado al nacer. Es un pecado contraído por ser persona humana. Somos regenerados como hijos de Dios. Quiere decir que volvemos a ser hijos de Dios. Y adelanto algo, por eso es que la Iglesia Católica también bautiza niños. Llegamos a ser miembros de Cristo, nos unimos a Cristo de una manera tal, con esta analogía, con este simbolismo del cuerpo de Cristo. Nos unimos a Él y somos incorporados a la Iglesia y hechos para una misión, partícipes de la misión. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Y aquí le hago una pregunta. ¿Cuál es la principal misión de la Iglesia? ¿Alguna persona que me pueda contestar? Ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. El quinto encuentro dice, ay de mí si no evangelizo. Estamos llamados para anunciar la buena nueva. Cuando nos bautizan, Dios nos da esa gracia. No es algo para que se quede conmigo solo, es algo para que yo lo transmita, para que yo lo diga a los demás. El sacramento del bautismo recibe el nombre también, recibe el nombre de bautismo, y esto ya en razón del carácter, déjame cerrar aquí, del carácter del rito central
mediante el que se celebra. Bautizar en griego significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo. Sepultar en la muerte de Cristo significa, recuerden, signo y significado. Signo y símbolo, que lo vimos en la clase pasada. El signo es sepultar, o sea, introducir a la persona en el agua para que salga como una persona nueva. Y esa introducción en el agua es para limpiar, para que mueran todos los pecados y para que renazca como una criatura nueva por la resurrección con Cristo. Este es el simbolismo del bautismo. Es un simbolismo sagrado. Sepultar la muerte y que nazca una nueva vida. Este sacramento también se llama baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Este baño también se le llama el baño de la iluminación. Y vamos a ver cómo hay un rito de la iluminación en el bautismo. Porque quienes reciben esta enseñanza, su espíritu es iluminado por la gracia de Dios. Habiendo recibido el bautismo al Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, el bautizado, después de haber sido iluminado por Dios, se convierte en hijo de la luz y es luz él mismo. Hay una frase que estaba en la parroquia mía en un lugar que decía: los ojos de los hombres están puestos en Cristo, en la iglesia y en mí, porque los ojos de los hombres están mirando para ver si yo soy luz de Cristo. Todos nosotros, todos los que estamos aquí esta noche, todos, JG, RV, MRD, EMS, todos somos luz de Cristo. Ya tenemos esa gracia. Ahora la cuestión es que yo haga realidad y que yo en mi vida, que yo con mi vida ilumine a los demás. Ustedes saben lo que significa ser iluminado. Es muy sencillo, digo, para mí, es muy sencillo. Yo digo, la persona iluminada es la persona que todo el mundo quiere estar con él. ¿Tú quieres saber si tú eres iluminación para los demás? Pregúntate y analiza si las personas desean estar contigo. Si hay muchas personas, o las personas que tú conozcas, en el ambiente en que tú te muevas, quieren estar contigo, eso es un signo de que tú eres una persona iluminada. Digo, así lo veo yo. Esto no lo dice el catecismo. Esto es algo añadido por Juan Carlos. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones. Le voy a pedir a alguien, por favor, también que me lea este número. ¿Se puede repetir, eh? Ok, yo leo. Ok, gracias. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan nada.
Gracia, porque es dado incluso a los culpables. Bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Unción, porque es sagrado y real. Tales son los que son ungidos. Iluminación, porque es luz resplandeciente. Vestidura, porque cubre nuestra vergüenza. Baño, porque lava. Sello, porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Bien, fíjense el regalo que Dios nos hace con el bautismo. Es un regalo, un don, que yo no aporté nada. Es Dios quien me aporta todo esto a mí. Es gracia porque me devuelve la amistad y la justicia original. Me libera de los pecados. El pecado se queda en el agua. Soy ungido como un rey. Soy ungido como algo importante porque es sagrado y real. Soy iluminado, como me decía antes, para yo ser luz. Soy vestidura porque cubre nuestra vergüenza. Baño porque lava. Y sello porque nos guarda, nos sella como hijos de Dios. Signo de esa soberanía de Dios. Ahorita vamos a explicar un poquito más con una anécdota el significado del sello. El bautismo estaba prefigurado en el Antiguo Testamento. ¿Quién me puede decir esas dos imágenes que son en el Antiguo Testamento? La arca de Noé y Moisés abriendo el mar para la liberación del pueblo de Israel. El Mar Rojo. Perfecto. El Mar Rojo. Muy bien, gracias. Precisamente hay estas prefiguraciones del significado del bautismo. El agua. En el bautismo el signo principal es el agua. Hay otro signo. Está la luz, están los óleos, pero el principal es el agua. Desde el origen del mundo, el agua, criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida y de la fecundidad. La Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre ella, estaba sobre ella. En Génesis dice, oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Si el agua es manantial, simboliza la vida. El agua del mar es un símbolo de la muerte. Hay una gran diferencia aquí en esto, por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. De su costado salió sangre y agua. Por este simbolismo, el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo. En el Antiguo Testamento, el agua tiene esas dos significaciones. El mar con sus olas, etcétera, etcétera, ¿no? Puede lograr incluso la muerte. Ahora con estas aguas que hemos visto de ciclones, el ciclón que simboliza la muerte, porque va a destruir, ¿no? Entra a veces en unas olas esas gigantescas que arrasan y cuando salen se lo llevan todo. Sin embargo, el agua de un manantial, todos ustedes seguramente que han visto un manantial, es hermoso ver salir de una roca. Tú dices, ¿cómo es posible que de una roca salga agua? Una roca es algo duro, es una piedra. Pero Dios hace salir agua, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios de lo imposible. De lo imposible. Profesor, una pregunta.
Adelante, qué bueno que me preguntan. Cuando fallece alguien, no me sé bien el significado, por eso pregunto, ¿verdad? Porque ponen, bueno, cuando uno se bautiza también pone el sacerdote una telita blanca encima del hombro del niño. Si no va vestido de blanco, ¿verdad? Ponen algo blanco en el hombro del bautizado. Sí. Y cuando uno muere, en el ataúd también me parece que ponen algo, pero no entiendo bien porque dicen, no sé si es la tela que ponen encima, que dicen que significa nuestro bautizo, cuando se presenta el cuerpo en la misa. No sé si es la tela o qué es lo que dicen. Ah, ya, que cubren con una tela blanca, cubren el ataúd en la misa, cuando se hace misa con el cuerpo presente. Sí. Es precisamente el signo de que Dios te está acompañando, signo de pureza, signo de que tú estás en la vida eterna. Este signo, como decía el sacerdote en el video, yo soy eterno. Sí. Y a mí me acompañó al inicio de mi vida, me acompañó el bautismo. Me pusieron esa vestidura blanca porque ya yo no tengo pecado cuando me bautiza. Es el signo de la vida, de la nueva vida. Y esta vestidura blanca cubriendo toda el ataúd también es un signo de que esa persona ya está en la vida eterna. Ok. Sí. Dije, ¿es la tela blanca que ponen encima o será cuando? Me parece que también echan agua bendita, ¿verdad? También encima. También se le puede rociar con agua bendita, porque el agua bendita que te acompañó en el bautismo, te acompaña también en esa despedida. Y el agua bueno, yo por lo menos, cuando hago funerales, el agua yo la rocío por el ataúd, por todo el ataúd, y a veces las personas ponen flores dentro, también le rocío con el agua bendita como signo de que te va a acompañar, que ese manantial de vida, porque el agua simboliza eso, ese manantial de vida que te acompañó en el bautismo, te sigue acompañando. Ok, muchas gracias. Bien, pues nada, qué bueno que me preguntaron. Aquí vemos tres, no voy a repetirlo, los tres momentos, las dos cosas que vimos, el arca de Noé, una prefiguración de la salvación y el paso por el Mar Rojo, la verdadera liberación en el sentido real de la esclavitud que vivía el pueblo de Israel, pero es que anuncia el simbolismo de esa liberación es la liberación del mal, de que nada malo te ocurra. Y por eso es que el bautismo está prefigurado en estas dos imágenes en el Antiguo Testamento. El bautismo de Cristo. ¿Ustedes ven la foto completa? ¿O cuando está aquí no se ve? Oh, sí está la foto. Sí se mira completa. Ya, no, porque yo como veo las cámaras de ustedes, no veo a Cristo. Por eso ahora la subí. Fíjense esa imagen. Indudablemente que está ahí Juan el Bautista y está Cristo. Cristo se hizo bautizar por Juan en el Jordán. Todavía hoy hay bautizos allí de esa manera, por inmersión. ¿No? Fíjense cómo Cristo, esa imagen tiene mucho simbolismo. Fíjense cómo Cristo agarra con sus manos una mano de Juan, porque la otra mano de Juan, ¿dónde está? Aguantándole el cuello, ¿no? Cuando tú pones a alguien en el agua, no sé si han hecho esa prueba cuando se enseñan a los niños a nadar, que ellos se agarran de ti y tú les sumerges la cabecita, ¿no? La cabeza. No, este es el sentido, ¿no? Cristo está con los ojos cerrados y Juan tiene esa expresión como de asombro, de fuerza que le da el mismo Cristo. No, la imagen tiene para estar hablando de ella toda la noche.
A mí me gustó mucho y por eso se las puse allí. Todas estas prefiguraciones de la antigua alianza culminan en Cristo Jesús, cuando comienza su vida pública después de hacerse bautizar por Juan. Y después de su resurrección confiere esta misión a los apóstoles, la misión de evangelizar, como bien dijo la señora, ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, en otro caso dicen naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Aquí es esa enseñanza de evangelizar. Y este gesto de Jesús de bautizarse en el Jordán manifiesta su anonadamiento, que significa que él es Dios, pero permite que Juan lo bautice, porque a la vez es hombre. Este es el sentido del anonadamiento. En la Pascua, que recuerden que es el paso de la vida a la muerte, de la cruz a la resurrección, Cristo abre para todos los hombres las fuentes del bautismo. Si Cristo no resucita, vana sería nuestra fe. Si Cristo no resucita, no existiría el bautismo. Porque el bautismo precisamente es la muerte al pecado y el nacimiento a una nueva vida. El bautismo es como otra Pascua, es este simbolismo de una Pascua. Esto ya lo había dicho. Según el apóstol San Pablo, por el bautismo el creyente participa de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es la muerte al mal. Es sepultado y resucita con él. Dice San Pablo, y aquí leo un texto bíblico. ¿O es que ignoran que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva, que es la vida en gracia y justicia original. Los bautizados se han revestido de Cristo. Nos hemos vuelto otros Cristo. Esto es importante. Nos hemos vuelto otros Cristo para el mundo, para los demás, para gastarnos por los demás, para servir a los demás, para darnos a los demás. Este es el sentido de ser revestido de Cristo. No es para ser altanero, es todo lo contrario, es para anonadarme, es para ser humilde. Estoy revestido de Cristo por un don de Dios, pero para ser humilde, para ser otro Cristo. A mí me gustaría que hoy saliera esto como esta idea principal. En el bautismo nacemos a una nueva vida por la muerte y resurrección de Cristo. Y por el bautismo, por el Espíritu Santo que se nos entrega en el bautismo, es un baño que purifica, santifica y justifica. O sea, Dios nos perdona. Es sumamente importante el bautismo.
Ahí vemos una celebración del bautismo realizada por el Santo Padre Francisco. Desde los tiempos apostólicos, ¿cuáles son los tiempos apostólicos? Donde estaban los apóstoles, ¿verdad? El tiempo donde vivían los apóstoles. Para llegar a ser cristiano se sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápida o lentamente y comprende siempre algunos elementos esenciales. Este camino es el que recorre el catecúmeno que se prepara para el bautismo. El niño pequeño no, porque él no conoce, él recibe el bautismo como un don, ¿no? Un regalo en su primera momento de la vida. Pero la persona que es mayor, pues ya necesita tener conciencia de lo que va a recibir y de la responsabilidad que va a tener delante de Dios. Y esta responsabilidad que va a tener delante de Dios, la persona la va adquiriendo por los procesos que se llama el proceso de catecumenado, que consta de varias etapas. El anuncio de la palabra, la acogida del evangelio que lleva a la conversión. El catecumenado tiene que saber que él va a un proceso de convertirse a Cristo. La profesión de fe, o sea, debe creer, el bautismo como tal, la efusión del Espíritu Santo y el acceso a la comunión eucarística. Son los tres primeros sacramentos. El Concilio Vaticano II, ¿no?, que fue en el año 1965, en la Sacrosanto Concilio, uno de los documentos que de allí sale el catecumenado de adulto, dividido en varios grados. Sus ritos se encuentran en el ritual de la iniciación cristiana de adulto. Y el concilio ha permitido que en tierras de misión, además de los elementos de iniciación contenidos en la tradición cristiana, pueden también admitirse signos, aquellos que se encuentran en uso en cada pueblo, siempre que puedan acomodarse al rito cristiano. De esto muchos de ustedes saben más que yo, porque lo vivimos en nuestros pueblos originarios. Hay ritos orientales, ¿no?, que son los ritos de la Iglesia oriental, católicas, ¿no? Rito oriental, pero católico, ¿no? Y está el rito que nosotros usamos, que nosotros vivimos, que es el rito romano, ¿no? En ambos ritos, ¿no?, se trabaja, ¿no?, con los tres sacramentos de la iniciación cristiana. En algunos se dan los tres a la vez. Cuando se hace el catecumenado de adulto, y esto también depende de las diócesis, por ejemplo, en Cuba, aunque eso la iglesia lo permite, los obispos dicen que no, que tienen que ser 3 años. Un primer año cuando la persona es adulta, un primer año para recibir el bautismo, un segundo año para recibir la confirmación y un tercer año para recibir el sacramento de la Eucaristía. Yo también estoy de acuerdo con esa forma. Y entra aquí una palabra que les quise poner lo que significa, porque la vamos a usar ahora más adelante, y es la palabra mistagogia. Dice, después de la celebración de la vigilia pascual, ¿cuándo es la vigilia pascual? ¿Qué día se celebra la vigilia pascual? Estoy preguntando. El sábado santo. El sábado santo, bien, muchas gracias. La Semana Santa, el sábado santo. Entonces, después de la vigilia pascual y su entrada en la Iglesia Católica, porque en la vigilia pascual
en muchas parroquias se bautiza. ¿Recuerdan eso? Los nuevos bautizados entran en un periodo catequético de formación, conocido como mistagogia, que la palabra mistagogia proviene del griego mistagogos, que significa misterios, para que la persona comience a entender el misterio de Dios, el misterio de la iglesia. Y este periodo normalmente dura un año entero, en otros lugares dura más, y ayuda a esos nuevos conversos a entender los 7 sacramentos. Este es el significado de la palabra mistagogia. Y yo quise poner una imagen de personas después de bautizadas que están estudiando, están en una catequesis. Y aquí el catecismo utiliza esa palabra para explicar la celebración del bautismo. El bautismo la vamos a ver ahora este sentido de cómo es la celebración. Comienza con la señal de la cruz, después se lee la palabra de Dios. Esto lo voy a ir pasando un poquito rápido porque ustedes seguramente han visto varios bautizos. Después comienza con la liberación del pecado, ¿no? El instigador, el diablo, y se pronuncian varios exorcismos sobre el candidato. Uno de ellos es cuando se renuncia al mal, ¿recuerdan? Después se unge con el óleo de los catecúmenos. La persona, el diácono, el sacerdote, le unge aquí en el cuello para fortalecerlo en el camino de la fe y para renunciar explícitamente a Satanás. Luego, esto es la celebración, ¿no? Luego se bendice el agua bautismal y allí se habla desde el agua en el comienzo de la creación, después en el agua en el cruce del Mar Rojo, se hace ahí hasta se habla la oración sobre el agua bautismal, es hermosa. Es para pedir una epíclesis, lo vimos la vez pasada, pedir la intervención divina y que esa agua se convierta en lo que nosotros conocemos como agua bendita. Después se sigue con el rito del sacramento, propiamente dicho, que significa y realiza la muerte, como dijimos, al pecado y la entrada a vivir en la Santísima Trinidad. Y el que bautiza dice sobre el niño, nombra la persona, ¿no? Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En los ritos orientales dicen, el siervo de Dios, nombran la persona, es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así va echando 3 poquitos de agua sobre la cabeza de la persona. Luego se unge con el santo crisma, que no es más que un óleo perfumado que se consagra a Cristo para ser junto con Cristo sacerdote, profeta y rey. El significado sacerdote participa del sacerdocio común de la iglesia, de la celebración de la iglesia, ¿no? De la muerte al mal y la resurrección. Profeta para que anuncie de palabra y de obra el evangelio de Cristo. Y es rey porque el reinado de Dios y el reinado que nosotros debemos practicar es el reinado del servicio, de servir. Luego se hace la bendición solemne y aquí a mí me gusta mucho hacer esta bendición solemne dividida en 3 partes, como bien aparece en el rito de la celebración. Aquí no puse las 3 partes. Hay una bendición sobre la mamá, porque ella ocupó un lugar especial en el bautismo. La madre del niño, la madre que lo tuvo 9 meses en el vientre. Después hay una bendición sobre el papá y luego la bendición a todos los que han participado en la celebración.
El bautismo de adultos, ¿no? ¿Quién puede recibir el bautismo? Bueno, la persona adulta, los niños lo pueden recibir. No hay ninguna dificultad. Pero el adulto tiene que pasar este momento del catecumenado, ¿no? Por tanto, a los adultos hay que introducirlos en los misterios de la salvación, en la práctica de las costumbres evangélicas, en los ritos sagrados, e introducirlos en la vida de fe, de la liturgia y de la caridad. O sea que hay que catequizarlos, hay que enseñarles. Ellos están vírgenes, ellos no saben nada. Puesto que nacen los adultos con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado, también los niños necesitan ese nuevo nacimiento al bautismo para que sean liberados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios y a esa gratuidad de la gracia de la salvación que se manifiesta de manera particular en el bautismo de los niños. Es muy importante que los padres no priven a los niños de la gracia del bautismo. O sea, deben bautizarse a los pocos tiempos de nacer. Los padres deben reconocer que también tienen una responsabilidad que se le pregunta cuando se va a bautizar. Ustedes tienen la responsabilidad de evangelizarlos a ellos en todo momento. Deben reconocer que esta práctica corresponde a su misión de alimentar la vida que Dios le ha confiado. La práctica de bautizar es inmemorial de la iglesia, una tradición. Se piensa que cuando los apóstoles y se bautizaban dentro de las casas, todas las personas recibían el bautismo, los adultos y también los niños. Por eso la práctica nuestra, por la tradición, bautizamos a los niños, algo que no hacen nuestros hermanos separados de otras religiones, que solo bautizan a los adultos, no a los niños. Pero ¿por qué privarlos de esa gracia y justicia original? Bien, ¿qué ocurre también? Que en el catecumenado debe de presentarse. Para que un catecúmeno se bautice, debe tener fe en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Claro, es una fe primitiva, no es una fe madura. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta, o sea, él no tiene todos los conocimientos, quizás no sienta esa cercanía de Dios aún. O sea, no tiene una fe perfecta y madura, sino que es el comienzo al que está llamado para que se desarrolle, porque recuerden que el bautizado recibe la gracia y la justicia original de Dios. Por eso, cuando se le pregunta ¿qué le pides a la iglesia de Dios?, él debe responder la fe. ¿Qué le pides a la iglesia para tu hijo? La fe, el bautismo. En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso es tan importante los procesos de catequesis siempre. No solo para recibir el sacramento. Durante todo el crecimiento de la persona, ¿cuánta catequesis requieren nuestros jóvenes, nuestros adolescentes que están constantemente conectados a las redes de las redes, pero que por esas redes de las redes viene de todo? Y nosotros tenemos que estar alerta y tenemos que estar cuidándolos y evangelizándolos constantemente. En esta imagen quise presentar la frase que dice allí: el bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. Toda la felicidad nuestra brota desde el bautismo. O
soy feliz, estoy alegre, porque soy bautizado, soy hijo de Dios. ¿Quién puede bautizar? Bueno, pues todos ustedes conocen que los ministros, el obispo, el sacerdote, el diácono, pues también pueden realizar el bautizo. Y en caso de necesidad, y esto es muy importante que todos lo conozcan, incluso una persona que no es bautizada puede bautizar si tiene la intención requerida de hacer llegar a esa persona que va a bautizar la gracia de Dios. Y utiliza además la fórmula bautismal trinitaria. O sea, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo Jesucristo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por eso mandó a los discípulos a anunciar el Evangelio y a bautizar a todas las naciones. Fíjese que él no dice, bauticen a los hijos de Israel. Hubiera podido decir eso. Y el bautismo se quedaría en el pueblo de Israel. No, el bauticen a todas las naciones. ¿Por qué? Porque la salvación es universal, es para todos, buenos y malos, católicos y protestantes, creyentes y no creyentes. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Ya el hecho de ser bautizado es el inicio de mi comienzo a entrar, a mi seguridad de que voy a entrar en la vida eterna. Requiero de hacer un camino de santificación, pero ya yo estoy en ese camino. El que no está bautizado no está en ese camino. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que recibió del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Sin embargo, y esto es muy importante, Dios no queda sometido a los sacramentos. Dios es más. Por tanto, Él puede, al final, aun aquellos que no creen, perdonarles sus pecados y entrar en la salvación eterna. Esto es lo que quiere decir, este número 1257 es muy, muy importante. Y las gracias, bueno, ya lo hemos visto, la purificación de los pecados y el nacimiento en el Espíritu Santo. Por el bautismo, todos los pecados son perdonados, incluyendo el original. Renacemos a una nueva vida, pero hay algo que queda, es la concupiscencia, la inclinación al pecado por ser humanos. Dice este número 1264, que voy a pedir por favor que alguien lo pueda leer. Adelante, Jorge. No obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida, tales como las debilidades del carácter, etc., así como una inclinación al pecado que la tradición llama
concupiscencia o fomes peccati. La concupiscencia dejaba para el combate no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje. Por la gracia de Jesucristo, antes bien, el que legítimamente luchare será coronado. Gracias, Jorge. Qué importante esto saber que aunque recibimos la gracia de Dios en el bautismo, nos queda la debilidad de la inclinación al pecado que se llama concupiscencia. Pero si nosotros no la consentimos, si cuando nosotros nos presentamos ante una elección que tenemos que hacer, elegimos el camino del bien, aunque me duela, elijo el camino del bien, de la renuncia al mal. Esos son los que la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Y por eso dice que el que luche en favor del bien, de seguir en la gracia de Dios, será coronado, llegará a tener la vida eterna. Muy importante. Somos una nueva criatura, el bautismo. Somos una nueva criatura. Nos hace el bautismo un hijo adoptivo de Dios, al que podemos llamar Padre, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina. El bautismo nos une a Dios. Este sentido de participar de la naturaleza divina, porque yo también soy un ser divino. Con concupiscencia, yo no soy Dios, yo soy humano y divino, por eso yo puedo participar de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque Dios es un espíritu, el espíritu de Dios, y yo tengo también un espíritu. Por tanto, ese es el sentido del participar de la naturaleza divina. Somos miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo, coherederos con Él, porque estamos llamados a resucitar en el último día. Y somos el templo del Espíritu Santo. Esto significa, esto lo puse yo, esto que está aquí abajo, no lo dice el catecismo. Esto significa una vida unida a Dios para siempre. Una vida unida a Dios para siempre. Una vida feliz al estar unido a Dios. Esta gracia que recibimos del bautismo, ¿no?, de la justificación, es el perdón de los pecados, le hace capaz de creer en Dios, nos hace capaz a nosotros. O sea, nos capacita de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales, que cuáles son la fe, la esperanza y la caridad. También nos concede poder vivir y obrar bajo la acción del Espíritu Santo, recibiendo todos los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo que ustedes conocen. Consejo, sabiduría, temor de Dios. Nos permite crecer en el bien mediante las virtudes morales, la prudencia, la justicia, y así todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el bautismo. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis para que esta gracia que recibimos, esto que dice aquí, nos hace capaz de crecer en las virtudes teologales y en las virtudes morales, que son las virtudes cardinales, que son 4. Cuando la iglesia va a comenzar
un proceso de canonización, lo que mide de la persona es cómo vivió las virtudes, las 7 virtudes, cómo las vivió. Y para que sea declarado, para que sea declarado siervo de Dios, que es el primer paso, la Iglesia con sus teólogos tienen que haber analizado en todos los documentos que envía la diócesis que esta persona vivió las virtudes de manera heroica. Y ustedes saben lo que significa ser héroe. El héroe es una persona sacrificada por los demás, por un objetivo, el objetivo de estar siempre cerca de Dios. Yo tengo preparado un material muy hermoso, bueno, muy hermoso porque a mí me gusta mucho presentarlo, sobre cómo alcanzar la santidad, que el que se trabajan todas estas virtudes, pero este no es el momento. El bautismo nos hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo, nos incorpora a la Iglesia y por eso participamos de la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios. Por consiguiente, el bautismo constituye el vínculo sacramental de unidad vigente entre los que han sido regenerados por él. Y el bautismo es como somos configurados con Cristo. Con Cristo. Nos hacemos junto con Cristo. ¿Qué dice el bautismo? Cuando nos unge con el óleo del santo crisma, sacerdote, profeta y rey. Y esto imprime en nuestra alma un sello espiritual indeleble. O sea, un sello que no se borra. No se borra el bautismo de nuestra vida. Y aquí les hago una breve anécdota. Real, es real. En mi parroquia en Santa Clara, Cuba, llegó a la oficina, un día a la oficina de la doctora señora allí de la oficina, una persona del Partido Comunista de Cuba que le dijo que él no era creyente, que a él lo habían bautizado sus padres cuando era niño, pero él quería que lo borraran de todos los libros de la iglesia, que no quería que su nombre apareciera en ningún libro de la iglesia católica. Y la señora, le dijo, mire, señor, yo no puedo hacer eso porque esos libros son libros que no se pueden borrar. O sea, yo no puedo llegar ahí y borrarlo a usted, ¿no? En ese momento llegó el sacerdote. Y la muchacha le explica al sacerdote lo que quería la persona. Y el hombre seguía diciendo, padre, yo quiero que me borre de todo eso. Yo no quiero estar en ningún libro de ustedes. Yo no creo en Dios. Entonces el padre le explica esto, que está en el 1272, en el número 1272. Usted recibió una gracia de Dios que no se va a borrar de su alma. Claro, esa persona no cree en el alma tampoco. No se va a borrar de usted. Siempre va a ser cristiano. Ya que el hombre salió muy triste porque no logró su objetivo. O sea que hay personas a veces que se atreven hasta a esto. Quiero que me borren. No quiero ser nada de la iglesia. Bien. Quizá hoy es una persona que está convertida a la fe, como muchos en Cuba. Bien, vamos a ver ahora el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación es sumamente importante. Le voy a pedir a alguien que por favor me lea el número 1285. Una persona, por favor. Yo. Adelante. Con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada
Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Muchas gracias, Rosalinda. De nada. Bien, aquí ven ustedes cómo el bautismo, ¿no? Como bien leyó nuestra hermana, nos une más a la iglesia y nos fortalece, nos enriquece, perdón, con una fortaleza espiritual especial del Espíritu Santo. Aquí se completa el recibir el Espíritu Santo. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo por Juan fue el signo de que él era el que debía de venir, el Mesías, el Hijo de Dios. Recuerden que allí está el Espíritu Santo en forma como en una paloma y se oye la voz del Padre. Habiendo sido concedido por obra del Espíritu Santo, toda su vida y toda su misión se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo que el Padre le da sin medida. La forma en que se recibe el don del Espíritu Santo completo es la imposición de las manos. Mediante la imposición de las manos sobre la cabeza del bautizado, el don del Espíritu Santo destinado a completar la gracia del bautismo. Es esta imposición de las manos la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa en cierto modo en la Iglesia la gracia de Pentecostés. En él lo vamos a ver un poquito más adelante. En la confirmación es como si recibiéramos la gracia que ocurrió en Pentecostés. Es como no. Recibimos la gracia que se recibieron los apóstoles en Pentecostés. Y de eso estoy seguro. Profe, dígame. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Mario. La confirmación, ¿qué es lo que está confirmando? Te confirma como hijo de Dios y como templo del Espíritu Santo. Ok, entonces, aquí yo me he encontrado que hacen la confirmación después de la comunión, después de la primera comunión. Y aquí el catecismo lo está hablando antes de la primera comunión. Yo no entiendo por qué en una diócesis hacen una cosa y en otra diócesis hacen otra. Por eso son las grandes confusiones. Y como usted dice, los hermanos separados, yo no les digo separados, yo les digo protestantes. Yo con todo respeto. Y no pueden ser mis hermanos porque ofenden a mi madre. Claro. Entonces, si ellos eligieron el camino de pecado, ¿quién es su padre? Entonces, por eso hay las grandes confusiones. Aquí en nuestra diócesis, en una parroquia, no lo bautizan por X causa, pero se va a media hora y ahí lo bautizan. Entonces, ahí está la grande confusión. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo, yo ya lo sabía eso de la comunión. Aquí la confirmación se hace después del bautismo. No, el primero debe ser el bautismo. Primero. Claro, sí. Y la confirmación se hace después del bautismo y aquí la hacen después de la primera comunión.
¿Qué pasa con esto? Te explico algo. En el catecumenado de adultos, voy a hablar de adultos, no de los niños. Con los niños hay otra mistagogia, ¿no? En el catecumenado de adultos, lo que dice el libro, que no lo tengo yo aquí, ¿no? Pero que está ahí en el catecismo, están ahí del Concilio Vaticano II, hablan de esta preparación al bautismo y después un tiempo de preparación para recibir los dos sacramentos, la Eucaristía y la confirmación el mismo día. ¿Qué pasa con esto? Que depende de la mistagogia, o sea, de la preparación que tiene, del orden que cada diócesis pone para como norma de hacerlo, ¿me entiende? O sea, Claro, no pero todos eso está hablando de los adultos. Yo le hablo de los niños. Los niños aquí de los primero niños, ya. hacen la primera comunión. Sí. Los niños. Y luego después la confirmación. Y yo toda la vida he sabido que primero es la confirmación y después la primera comunión. Hablo de niños. Sí, sí, te entiendo. Bien, ahí te entiendo perfectamente, porque de acuerdo con la Iglesia, se pueden recibir, y en esto, los tres sacramentos el mismo día. Claro, para los niños no, porque un niño pequeño tú no le vas a dar la Eucaristía, ¿no? Pero se puede recibir, ¿no? Los tres sacramentos un mismo día. Inclusive antiguamente se hacía primero el bautismo, luego la confirmación y después la Eucaristía, que es el sacramento de los sacramentos. Pero cada diócesis después organiza, de acuerdo con los procesos de catequesis, el orden que le va a dar a cada uno de ellos. Y se quiere a veces que el sacramento de la confirmación, como es la plenitud del Espíritu de Dios, que este sacramento otorga, el participar en todos los dones, ¿no?, de Dios, o sea, en todos los dones del Espíritu Santo, el don de fortaleza, de consejo, ¿no? Recibe todos esos dones, que la persona ya tenga más conciencia, más formación humana, para que pueda entender lo que va a recibir. Se lo entiendo perfectamente. No hay ningún problema. Nomás lo único que yo le digo, que no cree usted que eso confunde mucho a los que no están bien preparados y por eso, desafortunadamente, se vuelven protestantes. Porque la confusión que hay de nosotros mismos a la hora de hacer los ritos en diferente manera, pues son aprovechados por esos pastores y se los llevan por la confusión que hay con nosotros. Que una diócesis hace una cosa, otra diócesis hace otra. Lo que sí debe ser es que todas las diócesis, digamos, de aquí, de este país, deben hacerlo, deben hacer la mistagogia, o sea, esta preparación del neófito la debe hacer igual en todas partes. No debe haber diferencias. Lo que pasa es que a veces después hay algunos padrecitos que son tan buenos y entonces dan todos los sacramentos de una vez y en fin, es difícil a veces. Yo lo entiendo porque son muy amigos de los padres del niño. Gracias, profe. Muy amable. Yo te hago una anécdota que me pasó a mí en mi parroquia allá en Cuba. Yo estaba preparando a 4 parejas de adultos para el matrimonio, ¿no? Y normalmente con los sacerdotes que ya habían, o sea, que yo trabajé allí en esa parroquia, ¿no? Siempre hacíamos un año de preparación porque eran personas adultas, para que también recibieran, en algunos casos, el bautismo, en otros casos recibieran la Eucaristía. O sea, era una preparación que era para el matrimonio y para los sacramentos de la iniciación cristiana, ¿no? O sea, era una cosa difícil.
Y por eso dijimos, bueno, un año por lo menos de formación. O sea, toda la semana un día, ¿no? De formación. Bueno, pues llegó, cambiaron de sacerdote, pusieron a otro sacerdote y él tenía sus métodos, pero sin decirme nada a mí, que era el catequista. ¿Qué hizo? A dos de las parejas que yo estaba preparando, un día llegó el domingo, que era el día que nos reuníamos, y me dicen, padre, mire, le entrego la invitación para la boda. Digo, ¿qué boda? No, la boda, nosotros dos nos vamos a casar. Dígole, pero ¿cómo ustedes se van a casar si no hemos terminado el proceso de iniciación el catecumenado? Inclusive dos de ellos, los varones, no, los hombres, había que bautizarlos también. Y me dijo, no, ya tenemos la fecha, padre, y le invitamos, diácono, le invitamos a la boda, y yo tuve que quedarme callado porque el sacerdote era el que lo hacía, y lo hizo, los casó. ¿Qué pasó? ¿Qué usted cree que haya pasado? ¿Es Miguel el que hablaba? ¿El que hablaba conmigo? Sí, Mario, perdón. ¿Qué usted cree que le pasó a esas dos parejas que el sacerdote casó rápido? Fracasaron. Se divorciaron. Claro. Fracasaron. ¿Por qué? Porque no están preparados. ¿Y qué hacemos con ese sacerdote? Bueno, él está en Roma. Le obedecemos en este rato. No lo agarramos a palazos allá dentro de la sacristía. No, tenemos que orar por él. Sí, sí, claro. Claro. Perfecto, diácono, perfecto. La persona, cuando en la iglesia cambian a los sacerdotes, el sacerdote que de verdad es pastoral, que conoce los procesos que se llevan en los lugares, continúa los procesos que existen en los lugares. Si él ve que después no dan resultado, los puede cambiar porque él es responsable. El responsable no soy yo, es el padre. Él es un buen sacerdote. Ese es un sacerdote bueno, es aquel que ve los procesos y poco a poco va cambiando lo que cree que hay que cambiar. Y si él me dice a mí, mira, vamos a disminuir un poquito más el tiempo, yo hubiera hablado con los muchachos, esos que eran bien gente buena, le hubiera dicho, mira, vamos a reunirnos 2 veces a la semana, ¿no? Porque yo tenía un programita hecho con todo lo que debía de decirle. Para acelerar el tiempo. Claro, exacto. Pero bueno, bien, son cosas pasadas, pero mira, nuestra iglesia es tan fuerte y el Espíritu Santo es tan grande que a pesar de eso, la iglesia sigue y seguirá. Seguirá. Ahí lo dice clarito en la Biblia. Sigue y seguirá. Pero bueno, sí, ni siquiera dentro de la iglesia la pueden terminar. Gracias. Gracias. Sí. Perdón. A la fecha creo que hay todavía sacerdotes que se brincan porque les dicen que con las pláticas que tuvieron para el matrimonio pueden ya ser confirmados. Y sí, o sea, ha pasado con varios sacerdotes. Eso sí ha pasado. Bueno, vamos a orar por ellos para que hagan procesos como dice la iglesia. Porque la iglesia dice los procesos que hay que hacer. No es algo que inventó nadie. Ahí están escritos en ese catecumenado de adultos que es para toda la iglesia universal, toda la iglesia católica de todos los países. Lo que hay que leerlo y seguirlos. Bien. Entonces, vamos a pasar a esta otra diapositiva. La función del Santo Crisma, que nos lo ponen de nuevo en la unción, que nos ponen de nuevo en el sacramento de la confirmación, como decía, nos une a Cristo, nos consagra a Cristo, para que seamos junto con Él sacerdote, profeta y rey. Si el bautismo es conferido a un adulto, solo hay una unción postbautismal, que es la de la confirmación. No existe otra. Y aquí hay varios signos
Y me gusta mucho esto porque el catecismo aquí es muy pastoral, usan lo que recuerdan que vimos, signo visible y el símbolo invisible. El aceite que se usa en la confirmación es signo, el signo es un aceite. ¿Pero qué significa? Abundancia de los dones de Dios y alegría. Purifica, da agilidad. Es signo de curación. Suaviza las contusiones y las heridas, ¿no? Y el ungido irradia belleza, santidad y fuerza. Esto lo provoca el sacramento precisamente de la confirmación. Y nos marca con este sello que decíamos del Espíritu Santo, signo de su autoridad, de Dios sobre nosotros, de su propiedad. Así se marcaba antes a los soldados, a las personas, a los esclavos, ¿no? Es un auto jurídico. Y este sello es un sello en el alma, porque somos de Dios. Somos templo del Espíritu Santo para unirnos a Dios. Marcamos la pertenencia total a Cristo. Y es Dios el que nos conforta juntamente con nosotros en Cristo. Él que nos ungió y él que nos marcó con su sello y nos dio en arras del Espíritu en nuestro corazón. Este sello del Espíritu Santo significa que pertenecemos a Cristo. Bueno, la celebración, hay una unción, hay una oración sobre el crisma que se lee el día de la misa crismal, que normalmente es Jueves Santo en la mañana. La celebración de la confirmación es más simple. Hay una renovación de las promesas del bautismo, la profesión de la fe del confirmado, y así aparece claramente que la confirmación constituye una prolongación del bautismo. Cuando es bautizado un adulto, recibe inmediatamente la confirmación y participa de la Eucaristía. En mi parroquia aquí en Miami, de Nuestra Señora de Guadalupe, en la misa del Sábado Santo, los adultos que son confirmados, que son bautizados, reciben la confirmación y reciben la Eucaristía, pero son preparados durante un tiempo largo, no corto. Y aquí está otra oración de la efusión del Espíritu Santo que se lee allí. Dice: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito, Consolador. Llénalos del espíritu de sabiduría y de inteligencia, del espíritu de consejo y de fortaleza, del espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Después está el rito, el beso de paz, que no se da un beso, se da una palmada en la cara, ¿no? Que manifiesta la comunión eclesial con el obispo y con todos los fieles. El efecto, el 1302 dice: de la celebración de este sacramento se deduce que el efecto del sacramento de la confirmación es la efusión especial del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés.
La confirmación, ¿cuáles son sus efectos? Nos introduce más en el conocimiento de Dios, en poderlo hablar como, nombrarlo como Abba, Padre. Nos une más firmemente a Cristo y aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia y nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Le hago una breve historia pequeñita, no, porque ya son las 1:30. El sacerdote del cual ustedes han visto en el video, perdone que hable tanto de él, pero yo me siento muy identificado con él, mi esposa y yo, los dos, con este sacerdote, el padre Bruno Rocaro, por todo lo que hizo en Cuba, por todo lo que nos ayudó, etcétera, etcétera. Ustedes saben que en los hospitales ahora, él murió en un hospital y él tenía falta de aire. Y en los hospitales no permiten acompañantes. Estaba en la sala de terapia intensiva. Pero Dios no lo dejó solo. Una muchacha de la parroquia, que había sido siempre parroquiana, joven, que se hizo médico, ella es intensivista, o sea, de los que están en la sala de terapia intensiva. Y estaba al lado de su cama y ella oía que el sacerdote, ya terminando, o sea, ya inclinándose para morir, decía una palabra que ella no lograba entender. Padre, ¿qué usted dice? Ah, dice que decía algo así. El padre murió diciendo Abba, Padre. Yo lo digo y tengo que tragar en seco. Abba, Padre. Vamos a pedirle a Dios con esta encuentro que nosotros digamos Abba, Padre, no solamente el día de nuestra muerte, sino también todos los días de la vida. Bueno, ¿qué les pareció los dos sacramentos? ¿Qué les llamó más la atención? Como siempre hago en cada encuentro, 2 personas o 5 si quieren, que me puedan decir qué le llamó más la atención. ¿Nada? Si puedo comentar, profesor. Claro, Héctor. Voy a volver primero un poquito a lo que estaba don Mario hablando y sobre la confirmación. Quiero mencionar que en nuestra arquidiócesis, pues la confirmación se le da a los jóvenes que están antes de terminar el high school, la preparatoria o la secundaria, como decimos en mi país. Y porque ya en esa edad pueden decidir libremente como es una decisión libre que ellos hacen por sí mismos, la de renovar las promesas del bautismo y aceptar los dones del Espíritu Santo. Y eso creo que también es la práctica en la diócesis de Birmingham y probablemente en muchas otras diócesis en los Estados Unidos. Y eso es algo que para mí es increíblemente precioso
el que los jóvenes libremente se acerquen, renueven sus promesas bautismales y sean confirmados en el Espíritu Santo. Y yo creo que es algo que nosotros debemos, como adultos que ya confirmados, debemos cada día renovar esas promesas bautismales, porque y sobre todo en este momento donde hay tanta tentación, tantas cosas que nos pueden alejar de Dios, de nuestro caminar junto a Él. ¿Puedo comentar algo con respecto a esto de los sacramentos? Adelante, Hilda, con mucho gusto. Cuando yo hice mi primera comunión por decisión propia antes de los 15, la enseñanza de los sacramentos era primero bautismo, segundo confirmación, tercero penitencia, cuarto comunión, quinta unción de los enfermos, sexto orden sacerdotal y séptimo matrimonio. Yo hasta la fecha todavía estoy confundida en ese orden en el cual no los enseñaron, o más bien como venían plasmados en el catecismo de los niños, y en el orden en el cual se celebran. Ese, tal vez nadie se atreva no sé, a preguntar o tratar de entender el orden en el cual se están celebrando los sacramentos, que a veces se enseñan de una manera y se realizan o se celebran de otra manera. Entonces, el orden en específico es mi duda. Hilda, perdón que le interrumpa, Hilda, perdón. Y aquí en el catecismo clarito está hablando que primero es el bautismo y luego la confirmación y después la comunión. Pero Entonces, dice tercer penitencia. O sea, así como los aprendí yo, como yo pero aprendí. la confirmación es después del bautismo. Entonces, ok, somos obedientes, pero entonces si no le estamos haciendo caso al catecismo, ¿qué estamos haciendo? Exactamente, por eso es mi pregunta. Yo no he entendido la enseñanza que primero es bautismo, segundo confirmación, tercero penitencia, cuarto comunión. Así los aprendí yo y el orden en el cual se celebran es otra. Por eso me atrevo a preguntar porque todavía existe esa duda. Hilda, mira, y Mario también. Quizás yo no lo he dicho. El orden en que están los sacramentos en el catecismo, la explicación que yo acabo de dar, yo di primero el bautismo y después la confirmación. Pero ese orden, esta manera pedagógica de presentarlo no es obligatoria, o sea, no es que tiene que ser así. Primero el bautismo y después la confirmación. No. En el ritual de la Iglesia Católica sobre el catecumenado explica claramente que los tres sacramentos de la iniciación cristiana se pueden recibir el mismo día. Para los adultos. Para los adultos. Diácono. Con los niños. Y aquí voy a hacer la diferencia. Y claro, son tres. Y también está la penitencia. Pues si eres adulto, también tienes que confesarte. Pero como el bautismo te libera del pecado, tú lo que haces con el sacerdote es un intercambio de pedir perdón, pero el bautismo te va a liberar del pecado. El bautismo te va a liberar del pecado. O sea, no necesitas confesarte. Se hace como una práctica para enseñar a la persona a que debe ser
después que comulgue, después que reciba a Dios, pues debe de hacer ese proceso de arrepentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el catecumenado, aunque recibe los tres juntos, también se le enseña la penitencia y la reconciliación. También se le enseña al catecúmeno. Así está en el ritual, pero el catecismo los enseña de una o de otra manera. Por ejemplo, ahora vamos a ver, a continuación de los tres primeros, ¿no? Vamos a ver el de la penitencia. Y después vamos a ver los sacramentos del orden y del matrimonio. Perdón, de la penitencia y de la unción de los enfermos, que le llaman los sacramentos de la curación. Y al final vamos a ver el sacramento del orden y del matrimonio. Esto no quiere decir que si hay un niño, escuchen esto, si hay un niño ingresado que está muy grave, solamente ha recibido el bautismo y la primera comunión, pero a ese niño también se le da la unción de los enfermos, el sacramento de la unción. Fíjense que me salté todo el orden, confirmación, etcétera, etcétera. Me salté el orden, porque el sacramento, los sacramentos se otorgan dentro de la vida humana, como dijimos al principio, del nacimiento hasta la muerte. A ver, sería el primero el bautismo, el último, en eso no hay duda, que es la unción de los enfermos. Ahora, si no te casas, no recibes el matrimonio. Y si no eres sacerdote, no recibes el orden, ¿no? Y después los otros cuatro son cuatro sacramentos que se enseñan a la vez al adulto. ¿Qué pasa con el niño y la confirmación? Y yo en eso estoy de acuerdo, ¿no? Yo, ¿no? Estoy de acuerdo en que un niño primero reciba el bautismo, luego recibe, esto también está escrito en el manual del orden en que se deben dar los sacramentos, ¿no? Que no está aquí en el catecismo. En el catecismo no hay un orden, aquí no hay orden, o sea que porque el hecho de que yo lo haya explicado, bautismo y confirmación, ese no es el orden. El orden está en lo que dijo el Concilio Vaticano II, en un manual, ¿no? Del catecumenado de adultos. Ahí sí es el orden. No es este orden es un orden para explicar. Quiero que quede claro eso. Pero fíjense en esta oración que se reza sobre el confirmado. Dice: Padre de Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los liberaste del pecado. Escucha nuestra oración, envía sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora dice, y escuchen bien esto: llénalos de espíritu, sabiduría e inteligencia, de consejo y fortaleza, de ciencia, piedad y de santo temor. Un niño pequeño de 7, 8 años que toma la comunión, tú le hablas de sabiduría e inteligencia. No van a entender nunca lo que significa esto. Consejo, fortaleza. Pero a un joven sí ya puede entender mejor estos dones que va a recibir. Y por eso es que se ha optado porque se confirme a eso de los 15 años, alrededor de ese número, de esa edad, para que ellos sí puedan, en el catecumenado que se hace con ellos, explicarles todo esto. No sé si logré sacarlos de la duda. ¿Puedo comentar? ¿Se podría decir que el orden de los factores no altera el producto? Exacto. Si me permiten un comentario. Sí, adelante. Adelante, sí, Humberto. Sí, muchas gracias y agradezco todo esto que nos están explicando. Yo tengo una duda, por ejemplo, yo siento que, como dijo la hermana,
O sea, va a depender de la madurez también del menor o de la condición que tenga. Porque, por ejemplo, si yo tengo un niño de 12 años que él no tiene una apreciación y no tiene un entendimiento, o sea, yo no puedo decirle, o sea, que haga la confirmación o hablar con un sacerdote para que él diga si puede hacerla o no. ¿Por qué? Porque bueno, a lo mejor el niño no tiene la madurez de la edad que pudiera tener un niño de 12 años, a lo mejor tiene una madurez de un niño de 4, y eso, bueno, ya va a ser un conflicto en cuanto a que el niño no va a aprender tan rápido y tan fácil como normalmente todos los demás niños aprenden. Sin embargo, yo creo que ya depende del sacerdote y depende del Espíritu de Dios que sea derramado sobre él, y que él tome una decisión también con respecto a si el niño puede tomar la confirmación o no. Bueno, ese es mi punto de vista, porque yo lo he visto y lo he vivido, y bueno, pues sí, yo en el caso de mi hijo, él tiene 12 años y precisamente este año hizo la primera comunión, y aunque él no se aprendió todo lo que se tiene que aprender un niño, pero el sacerdote vio la condición y vio las necesidades, y bueno, él aceptó. No sé si estuvo bien o mal, pero nosotros quisimos que él hiciera la primera comunión, porque pues nosotros somos católicos, porque amamos mucho a Dios, y a él le estamos enseñando también a que ame a Dios dentro de su comprensión o de la manera como él entiende el amor de Dios en su vida, ¿verdad? Claro, claro. Y ahora él va a recibir la gracia de la Eucaristía cada vez que vaya a comulgar. Y entonces va a madurar en la fe. Los procesos de la fe no es necesario violentarlos. Los procesos de la fe hay que hacerlos con calma, con paciencia. No importa que no esté confirmado, qué bueno que usted como papá así lo entiende, porque lo que es importante es que cuando él vaya a recibir la confirmación, él sepa discernir y saber qué cosa es la sabiduría de Dios, qué cosa es la inteligencia de Dios, porque los dones que nos da Dios no es la sabiduría mía humana, él nos da la sabiduría de entenderlo a él, de entender a Dios, de entrar en su misterio. Por eso se pide que la persona que reciba la confirmación lo haga conociendo más a Dios, conociéndolo más, para que de verdad lo pueda disfrutar. Muchas gracias. Diácono, muchas gracias, diácono. Agradezco mucho. ¿Puedo comentar algo, diácono? Gracias a ustedes que me dan vida. Diácono. Aunque no los veo, yo quiero verlos. Yo quiero que en diciembre ustedes, como regalo de Navidad, me den la posibilidad de poderlos ver y poder juntos desearles una feliz Navidad. Para mí es muy difícil hablarles sin verlos, porque yo soy profesor. Si nos ponemos presentes para que nos vea el profesor a todos. Ajá, se ponen bien elegantes, bien, se bañan bien ese día, ¿no? Se bañan bien. Que nos invite el diácono allá a Movil, y ahí vamos. Ah, qué bueno, qué bueno. Nos vamos a reunir algún día, estoy seguro. Estoy seguro que sí. Yo espero que sí. Lo voy a tener el honor de recibirlo. Claro que sí, cómo no. Vamos a reunirnos algún día. Cuando empiece otra vez a ser más normales las cosas, yo le voy a pedir a Héctor que me invite. ¿Hacer qué? No lo sé. El diácono usted dirá. Yo estoy al servicio de Movil ahora. Así se lo hace saber a su obispo. Yo espero tenerlo en mis clases. Ah, bien, bien. Bueno, yo les deseo una feliz fiesta de Thanksgiving. De verdad, para mí esa fiesta es muy importante. La fiesta de la unidad, es la fiesta de la paz, de la alegría, es la fiesta del encuentro de dos culturas, la cultura indígena con la cultura anglo, la cultura europea, ¿no?
ese encuentro de culturas, de personas que quisieron y se sentaron alrededor de una mesa a compartir los frutos de la vida, a compartir la vida. Eso es hermoso y así debemos hacer en nuestras familias, los que puedan reunirse o no puedan por esto de la enfermedad que hay. Bien. Les deseo una feliz fiesta. Igualmente para ustedes. Yo les deseo a todos igual, así como les dijo el diácono, que no sea nomás una reunión entre amigos, que sea una reunión entre hermanos, que dejemos de vernos como diferentes, no importa el color, la creencia, sino el amor que sentimos por Dios, porque todos somos hijos de Dios, no importa de dónde vengamos. Así mismo es. Así es. Gracias, gracias hermanos. Gracias. Y yo desde ya le doy gracias a Dios por todos ustedes, por todo su amor y por todo, por lo mucho que me enriquecen a mí y enriquecen a la clase con su participación y con sus comentarios. Y diácono, quisiera darnos la bendición final, por favor. Ok. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos ustedes y sus familias y siempre les acompañe. Amén. 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 Buenas noches. Amén. Buenas noches. Nos vemos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Descansen. Dios con ustedes. Buenas noches, gracias. Gracias. Que Gracias a tengan un ustedes. feliz. Gracias. Feliz día del turqui.